puedes estar aquí. Te agradezco por la vida de mis hermanos que dispusieron este tiempo para venir y oír tu palabra. Creo que a través de esta palabra, Señor, tú estarás haciendo una obra en cada corazón. Creo, Señor, que tu palabra es viva, que es eficaz y que entra y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Señor. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que tu palabra, Señor, la cual tú envías, Señor, es como la lluvia que desciende sobre la tierra. No vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual se envió. Creo que tu palabra, Señor, permanece para siempre, que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no lo va a hacer, Señor. Creo que tu palabra, Señor, es útil, Señor, para muchas cosas, para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, Señor, Padre, para que maduremos. Creo, Señor, esto y te doy gracias, porque entonces sé que hoy, Padre, tú estarás trabajando en tu hijo, en tu hija, Señor, que con todo su corazón se dispone para recibir tu palabra, como nos hablaba, Señor, hace un momento. Oh Dios, abre tu boca que yo la llenaré. Padre, abrimos nuestro corazón a ti, abrimos, Señor, esa boca espiritual para que tú, Señor, nos des ese alimento espiritual, Señor, y podamos salir de aquí saciados, Padre, oh Dios, con algo fresco, Señor, para vivir cada día, Señor, que tú nos mandas en esta tierra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Vamos a ver esta última etapa del conflicto. Es un elemento indispensable cuando hablamos del conflicto, hermanos, y es el perdón. Y con esto vamos a estar finalizando. Vamos a hablar del perdón y lo importante que es en el conflicto. Es más, yo, si quiero resolver un problema, si yo quiero resolver alguna situación, hermano, yo ya tengo que ir con un corazón que perdonó. Porque si yo voy con un corazón con ira, con rencor, con resentimiento, ese problema no se va a solucionar. ¿Sí? Toda situación que nos ha traído un roce, un conflicto y que queremos solucionar, tenemos que practicar el perdón. El perdón tiene que ser algo natural en la vida del cristiano. No es algo, hermano, que debamos esperar, ¿no? Decir, voy a esperar de aquí a ver si me pide perdón, o voy a esperar a ver si cambia la otra persona, voy a esperar a ver cómo se dan las cosas. No, el perdón, hermano, debe de ser inmediato. El perdón debemos darlo en el momento en que sentimos la ofensa, en ese mismo momento perdonar, y perdonar de corazón, como nos dice la Biblia. Yo entiendo que a veces pues sí tenemos tiempo para reflexionar, pero como dice Pablo acerca de la ira, no dejes que el sol se ponga, ¿verdad? Dice, y no le des lugar al diablo. Lo mismo es acerca del perdón. No dejes pasar mucho tiempo para que el enemigo trabaje en esa situación que tú no puedes o que tú no quieres, porque no es de poder, y que tú no quieres perdonar. Entonces el perdón es algo inmediato y es indispensable y es necesario para el conflicto. Así es que vamos a empezar a hablar acerca de esto, del perdón. Hay que aprender. Ahí nuestra diapositiva, y vamos a empezar a avanzar. Vamos a ver esas dos citas, hermano, Colosenses 3:13 y 2:13 y 14. Vamos a iniciar con estas dos citas. Quiero iniciar y dice Colosenses 3:13, dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Voy a volverlo a leer. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si tú tienes queja, y ahí está el asunto, ¿verdad? Contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra algún hermano de la iglesia, contra cualquier persona, dice, aprende a perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Ahora analicemos un poquito cómo Cristo nos perdonó. Vamos a la siguiente cita, que es atrás cita, Colosenses 2:13. Y vamos a leer, hermano, 13 y 14. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces nos habla, hermano, cómo Dios nos perdonó. Cuando no lo merecíamos, Él nos perdonó. Y no lo merecíamos y ni lo merecemos todavía. Esa es la realidad. Si hoy somos perdonados, es por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. No es porque yo merezca ser perdonado. Al contrario, ¿verdad? Yo creo que no merecíamos ser perdonados, pero el Señor lo hizo por amor. De la misma manera, el perdón que nosotros otorgamos hacia las demás personas debe de ser por ese mismo amor, o por el amor. En este caso, el cristiano está capacitado para perdonar, completamente capacitado, porque dice el libro de Romanos que el Señor derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, si tú ya eres cristiano, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú ya sabes de lo que te estoy hablando. Tú ya sabes de lo que te digo cuando te hablo acerca del amor de Dios, porque yo creo que tú has recibido el amor de Dios. Y si no lo has recibido el amor de Dios, entonces todavía, hermano, estás en tinieblas, todavía no estás en Cristo Jesús, porque todo el que está en Cristo Jesús ha experimentado el amor de Dios. Y con ese amor yo decido en Cristo perdonar a los que me ofenden. Amén. Perdonar a aquellos que me han ofendido. Dice, cuando estábamos, ¿verdad?, muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, Él me dio vida. ¿Cómo? Perdonándome los pecados. Ahí está. Entonces, una persona muerta, eso era lo que éramos antes, pero Él nos dio vida cuando nos perdonó, anulando, y empieza dándonos una idea de lo que es el perdón. El perdón es anular. ¿Qué es el perdón? Anular. Dice anulando. El perdón, la referencia inmediata es anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Entonces había un acta de decreto. Está tremendo eso. Usted sabe lo que es un decreto en el sistema del reino, hermanos. Es algo que se tiene que cumplir, pase lo que pase. Es una situación de obligación, es un decreto. Entonces dice que ya estábamos en decreto, estábamos condenados. Ese era el decreto. El decreto es que nosotros estábamos condenados para ir al infierno, ahí vamos a parar. Pero Él dice que todos estos decretos que estaban en nuestra contra, dice que Él los quitó de medio y los clavó en la cruz del Calvario. Amén. Porque en esa cruz, ¿qué pasa en esa cruz? Todo se muere. Todo lo que va a la cruz se muere. Todo lo que va a la cruz desaparece. Y ahí el Señor puso todos los decretos que había contra nosotros. Anular, entonces, es la palabra. Perdonar es anular. Y cuando yo estudiaba esta palabra anular aquí en el pasaje, es una palabra que es compuesta. Acuérdense que también en nuestro español hay palabras que son compuestas. Son dos palabras que se unen, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, creo que pudiera ser una palabra compuesta. Sacapuntas. Muy bien. Saca y puntas, ¿no? Entonces se une y ahí está. Así, anular es una palabra compuesta, hermanos. La primera, que significa frotar para borrar. Eso es lo que significa anular. Frotar para borrar. Y me gusta todavía más la aplicación porque es la figura de borrar las lágrimas. Yo no sé cuántos, ¿verdad? Bueno, las hermanas yo les he visto que cuando se echan rímel y lloran, ¿qué les pasa, hermanas? ¿No? Terminan, empezamos así bien bonitas, terminamos como película de terror, ¿no? Entonces, cuando dice anular, y aquí es frotar para borrar, es pasar algo para limpiar esas lágrimas y quitar todo lo que estaba ahí. Estaba ahí, pero el Señor anuló, quitó esas lágrimas. Y yo
yo no me puedo quitar de la mente, hermano, lo que dice también Apocalipsis, que cuando estemos ahí en su presencia, dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Verdad que así dice Apocalipsis? Yo veo que lo que el Señor hizo fue precisamente eso, quitar de nuestros ojos, o quitar o frotar de nuestra vida todas aquellas cosas, hermano, que como dice aquí, nos eran contrarias. Frotó con su mano, pero aquí más que otra cosa, hermanos, dice el libro de Juan, que nos lavó con su sangre. Qué tremendo, ¿no, hermano? Tuvo que ser derramada su sangre para que con esa sangre frotara aquellas cosas que estaban ahí y quedáramos limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es tremendo, no fue con agua, no fue con nada, fue con su sangre preciosa que Él anuló, limpió, borró, frotó, enjugó, porque esa es lo mismo que significa la palabra anular ahí, es enjugar. La misma que está en Apocalipsis, enjugar a Dios. La misma que parece anular es enjugar. O sea, Dios quitó, hermanos, y eso es maravilloso. Lo que significa es que Él pagó nuestra cuenta. Así ya está ahí el hermano. Entonces, dice, ¿cómo nos perdonó el Señor, verdad? Entonces, hermano, Él pagó nuestra cuenta, que es la siguiente diapositiva. Cuenta pagada, anuló el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que Él hizo? Es que está tremendo, hermanos, está tremendo, porque este perdón, como el que nosotros debemos aprender a hacer, dice que este perdón significa que Él borró nuestro pasado, que Él dice tomó nuestros pecados y los arrojó a lo profundo de la mar. Y hermanos, eso significa que jamás el Señor se acuerda de lo que ya nos perdonó, de lo que nosotros ya le pedimos perdón. A veces nosotros somos, y el diablo principalmente es el acusador. Nuestra conciencia también, cuando está enferma, está culpándonos constantemente, y tú vas constantemente al Señor a pedirle perdón por lo que tú ya le pediste perdón y por lo que Él ya te perdonó. Y cuando tú vas a recordarle al Señor el pecado que ya se había hablado, el Señor te dice, pues ¿de qué me estás hablando? Yo no sé de qué me estás hablando, porque yo ya te perdoné y eso ya quedó para mí atrás. Él dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como está lejos el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente, hermano? Yo le pregunto. Dice kilómetros, dice el hermano. Fíjense, hermano, que sí se puede marcar la distancia entre el norte y el sur. Preste atención. Se puede marcar la distancia de polo a polo. Tú puedes decir, aquí termina el polo norte, comienza el polo sur, y se puede medir. Tú puedes ver el globo terráqueo así como nos lo han enseñado, y pues hay una medida. Pero el oriente del occidente no se puede medir. No hay un punto de referencia. Simplemente, hermano, es algo infinito. Y entonces cuando nos dice la Biblia que hizo alejar de nosotros las rebeliones, así como está el oriente del occidente, entonces, hermano, es un perdón eterno. Dios te perdonó eternamente todos tus pecados y ya no se va a acordar. Él tiene sus libros. Acuérdese que Dios tiene sus libros, y tiene un libro de tu vida, de toda tu vida. Él tiene el libro, el Señor. Pero cuando tú viniste al Señor, y cuando tú vienes al Señor todos los días, porque todos los días debemos de venir al Señor, y tú te pones a cuentas con Él, Él tiene goma también, y borra, y lo borrado, hermano, desaparece. Por eso tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días, y pedir perdón todos los días, porque todos los días fallamos. Amén. Y el Señor está borrando de tal manera que cuando tú llegues a la presencia de Dios, hermano, tu libro va a estar, ¿verdad? Esas partes van a estar borradas. Qué tremendo, hermano. Por eso que es importante es estar a cuentas con Dios todos los días. Amén, en cada momento, y sobre todo también practicar el arrepentimiento, porque no podemos, pues, practicar el pecado como antes, ¿no? Y si yo lo hago así, después vengo y pido perdón cada rato, entiendo esa parte en algún sentido, hermano,
Fallamos constantemente y tenemos debilidades, pero no podemos agarrarlo como juego, como burla. Y eso es lo que tú tienes que entender, ¿sí? Porque hay algunos que se conforman con sus pecados y después vienen al Señor y lo toman ya a la ligera esto. Y no debe de ser así, ¿sale? Pero estamos hablando del perdón. ¿Qué hace el Señor con todo lo que nosotros le ofendimos, le lastimamos, hicimos contra el Señor? Él nos perdona. Amén. Él nos perdonó. Y eso significa que Él anuló y borró. Fíjense aquí que yo encuentro en esta versión, que es la versión amplificada de la Biblia, dice, se lee así, hermano, ahí lo tenemos arriba. Dice, habiendo anulado y borrado y enjugado la letra de la nota, ese vínculo, en este caso con sus decretos y exigencias legales que están en vigor y se oponían a nosotros, nos era hostil. Esta, y aquí ponemos nota con sus reglamentos, decretos y exigencias, la apartó y la limpió completamente de nuestro camino, clavándola en su cruz. Amén. Eso es, la apartó y la limpió completamente. Limpió esa acta, limpió, aunque la busquen. Si la encuentran, de todas maneras la van a encontrar y va a estar sin nada, ¿no? Aunque la encuentren. Luego el diablo anda ahí buscándonos las actas para volvernoslas a sacar. ¿Qué puedo decir? Eso ya está borrado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y Él viene a condenarte, pero ya no existe, está borrado. Gloria a Dios. Amén. Esa es la manera en que Cristo nos perdonó. Y dice Colosenses, de la manera en que Cristo te perdonó, así tú debes perdonar al que te ofende. Así tú debes perdonar. Qué grande, ¿no? Qué grande, nos gozamos. Así debe de ser tu perdón, hermano, hacia los demás. Estas dos frases que están ahí arriba en la siguiente diapositiva, estas dos frases son importantísimas. Perdón. Y la otra, te perdono. Son importantísimas en la solución del conflicto, hermano. Perdón y te perdono. Y tenemos que aprender a decirlas. Perdóname, te pido perdón. ¿Y la otra cuál es? Te perdono. Porque ya les he dicho que somos muy buenos, y decimos, no, que te perdone Dios, o no, pues eso no. Tú dile, no hay problema, te perdono. Porque esa frase, te perdono, es como si metieras la llave en un candado y le hicieras. ¿Se ha visto, hermano? Le ha metido a un candado la llave y le da vuelta y se bota el candadito. Cuando tú dices te perdono, es como si giraras la llave. Ya está la llave puesta, tal vez tú ya perdonaste. En tu corazón tú ya perdonaste. Pero cuando tú sueltas la palabra, liberas. Es como giras la llave. Se bota. En lo espiritual, hermano, se cancela. Y la persona queda libre. ¿Cuántas personas no he visto, hermano, que les cuesta trabajo morir porque necesitan escuchar de alguien la frase, te perdono? De verdad. Y cuando hay personas que escuchan la palabra, te perdono, bueno, está tremendo, hermanos, porque es esa llavecita. Nada más dale vuelta y dilo, te perdono. Paz, se libera. Necesitábamos aprender a decir perdón y te perdono. A ver, diga perdón. Diga te perdono. Ok, palabras poderosas en el ambiente espiritual. Escúcheme, ¿es en el ambiente qué? Espiritual. Ese ambiente que no vemos, pero que está presente. Es como ahorita, hermanos, aquí hay otro ambiente que no vemos. Hay mucho celular aquí, ¿sí o no? Casi la mayoría tiene su celular. Tenemos aquí señal de Wi-Fi y está ahorita funcionando. ¿Tú la ves? No lo vemos, pero está funcionando y se está moviendo y está trabajando. Está tremendo, ¿no, hermanos? Y no lo vemos. El mundo espiritual, ángeles, demonios y todas las situaciones espirituales no la vemos, pero están activas y están trabajando. Y cada vez, hermano, que cuando nosotros perdonamos, en lo espiritual pasa algo que tú no alcanzas a entender.
el alcance del perdón. Y es algo que Satanás no quiere que nosotros aprendamos, no quiere que nosotros conozcamos, pero es muy importante. Pedir perdón y perdonar, dice nuestra diapositiva, nos lleva al lugar en que nuestro ego es sacrificado. Por eso a todos nos gusta usar un perdón maquillado, a veces superficial o falso, porque nos cuesta trabajo decir perdón, porque el orgullo ahí es sacrificado. Pero si Cristo se sacrificó para perdonarnos, yo también tengo que sacrificar ese ego. Yo también tengo que morir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo tengo que crucificar ese yo. Y lo vimos en Santiago, ¿verdad, hermano? Lo vimos en Santiago, que humillémonos delante del Señor. Y esa palabra es sacrificar el orgullo. Sacrificar el orgullo. Acuérdense que dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos delante del Señor y sacrificar ese ego y dejar de usar ese perdón superficial. Ah, sí, te perdono. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Entonces tenemos que aprender a hacerlo, hermano. Tenemos que aprender, y aquí le voy a mencionar algunos ejemplos de un falso perdón, ¿verdad? Tenemos que aprender a decir perdón. ¿Qué tenemos que aprender a decir? Perdón. Y para eso debemos evitar estos falsos perdones. Vamos a ver. Ahí está, por ejemplo, una disculpa o un perdón. En vez de disculpa, ponga perdón. Pero necesitamos poner una disculpa así, remordimiento. ¿Cómo es la disculpa sin remordimiento? En este caso, hermano, decimos, es lógico, reconozco que tienes que hacerme una observación. O sea, no somos capaces de decir, perdón, me equivoqué, y sentir esa pena por lo que hice. No decimos, no sé si está bien lo que me dices. Qué bueno, yo reconozco que necesitaba esa observación. Pero no somos capaces de decir ¿qué? Perdón. Perdón, no. Puedo decir otra cosa. Está ese perdón prematuro, disculpa prematura. Decimos así, lo siento. ¿Olvidamos todo ahora? O sea, lo hacemos todo como que muy superficial. Es a lo que yo llamo superficial. Ya pasó, ya. Olvídalo. Ya. ¿Sí? Esa es una disculpa muy rápido, apresurada, y eso no es un verdadero perdón. Otro perdón, el perdón con celeridad, ¿verdad? O sea, rápido, está bien, lo siento, podemos ver el partido ya, te perdono, ya estás perdonada, vamos a ver el partido, vamos a ver la película, ya, olvídalo. Rápido quieres que las cosas se solucionen. ¿Alguien ha practicado ese perdón? O el perdón enojado, ¿no? ¿Cómo es el perdón enojado? Bien, lo siento, ya. Te dije que lo siento, ya. Es lo que querías oír, ¿no? Lo siento, ya. ¿Ha practicado usted ese perdón, hermano? Está pidiendo perdón. Fíjese su manera de pedir perdón. Esa es su manera de pedir perdón. Eso no está bien, no es correcto. Ese es un perdón falso. Ese es un perdón, dijimos, superficial o maquillado. No es un perdón verdadero. Está el otro perdón. ¿A dónde vamos? ¿Sí? El perdón con una excusa, porque decimos, lo siento, sin embargo yo quiero que estés consciente de esto y de esto, no nada más. O sea, como que sí pido perdón, pero al mismo tiempo me justifico, y ese perdón también no es correcto. Vamos a la siguiente diapositiva. Decimos, perdóname, yo no quería hacerlo, o sea, no quería herirte, no quería lastimarte, no quería, o sea, lo hice, pero soy inocente. Yo no lo hice por querer hacerte daño. Tú eres es un perdón sin ¿qué? Sin malicia. O sea, bueno. Y luego está el otro perdón no responsable. Decimos, siento que... no, el perdón parcial sigue, ¿no? Luego tenemos el perdón parcial. Decimos, lamento que te sientas mal. Eso lo lamento, pues, pero no estoy pidiendo perdón. O sea, otra vez, ese es el asunto. Y luego la disculpa no responsable. Siento que haya pasado todo esto, ¿verdad?
siento que haya pasado eso, pero yo, pues, otra vez nos disculpamos, decimos cosas, pero es que por eso la palabra, la disculpa, es una palabra que sustituye al perdón. Disculparme es quítame la culpa, pero a veces es con mucha excusa, hermano. La que sigue, disculpa, ¿cuál es? Amarga. Fíjate esa, lamento todo lo de los últimos 10 años. Está hablándote de todo, ¿no? Yo sí, yo lamento todo lo que estos 10 años te he hecho. ¿No? Ya está, pero tremenda, esa es una amarga. Las disculpas evasivas. Está bien, terminemos con el enojo, ¿sale? Dale, te compro un helado, ¿qué quieres? Ya, se acaba. El chiste es no pedir perdón. Algunos no hacen eso, algunos echan una bromita, ¿verdad? Pues para no pedir perdón, ya, si tú eres bueno, no sé, una manera de bromear a alguien, hermano, para evitar pedir perdón, ¿verdad? O simplemente hacemos como que nada pasó. Pues ya, pásame la sal, pásame esto, y ya así se solucionó. Ya te hablé, hablándote ya te perdoné. Y le hablamos a la persona y con eso ya pensamos que todo está bien. Está otro perdón, ya vimos, evasivo, perdón, el que hacer un cese al fuego. Si quieres, estoy dispuesto a que hagamos una tregua. ¿Qué te parece? ¿No? Pero no pido perdón. ¿Cuántas me faltan? 4, vamos rápido. La disculpa funeraria. Lo que tenemos que hacer es olvidar todo ya, ¿no? La disculpa con perspectiva. Tenemos cosas más importantes que hacer que pensar en esto. Ya, dejemos esto. Hay cosas más importantes. Y se nos olvida pedir perdón. La disculpa que culpa al otro. Lamento que seas tan sensible. O sea, hasta eso, en vez de decir perdóname, digo no. Lamento que seas tan sensible. No seas tan sensible. No seas tan sensible. ¿Ya? Eso está mal, hermano. Cuando tú ofendes, tienes que pedir perdón del corazón. No, es que eres muy sensible. Ya te voy a tratar más así, con cuidadito, porque eres muy sensible. Y esa es su manera de pedir perdón. Ese es un mal perdón, ¿verdad? Disculpa que comparte la culpa. Bueno, supongo que metimos la pata los dos, ¿no? Y ya es su manera de pedir perdón, hermano. Los dos tuvimos la culpa, ya. Perdóname, ¿no? Está mal, hermano. Hasta ahí ya, ahora sí ya. Hasta ahí. Bueno, entonces tenemos ahí, hermano, ese es un perdón falso, maquillado, ¿verdad? Un perdón superficial. Tenemos que aprender a pedir perdón. Y aquí vamos a ver 3 elementos fundamentales de un buen perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que pedir perdón? Bueno, número 1, ¿cómo sería? Con arrepentimiento. Para pedir perdón, yo tengo que venir con el deseo de pedir perdón. De darme cuenta que he herido a una persona, que le he causado dificultades a una persona, que he lastimado su corazón. Y entonces tengo que venir con un arrepentimiento verdadero. Realmente me tiene que doler, me tiene que pesar y tengo que estar dispuesto al cambio. Y entonces sí, mi perdón va a ser un perdón verdadero. Si realmente reconozco mis errores y mis faltas. Pero si vengo a poner excusas, pretextos, si vengo a ser superficial, sí, ya pasó, no, eres muy sensible, o eso está mal. Cuando ofendo a alguien, verdaderamente tengo que hacer conciencia que lo que hice está mal, que lo que hice lastimó a mi prójimo, sea quien sea mi prójimo. Porque a veces esos perdones superficiales, hermano, lo que hacen es a veces lastimar todavía más. O sea, si de por sí la persona ya está lastimada y luego le hacemos una de estas, sí, ya, olvídalo, eres muy sensible. En vez de sanar, en vez de hacer las cosas bien, le estamos todavía lastimando más. Tu perdón tiene que ser con un verdadero arrepentimiento. El que sigue, número 2, mi perdón tiene que ser con responsabilidad. Para que una disculpa o perdón sean efectivos, tiene que quedar claro que usted acepta toda responsabilidad de sus acciones o de la ausencia de estas.
Y aquí, hermano, me gustaría leer un pasaje. ¿Me parece si vamos a un pasaje en el libro de Lamentaciones, capítulo 3? Dice de 28, 29 y 30. Dice: que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Cuando yo estudié este pasaje del libro de Lamentaciones, me di cuenta, hermano, de cómo debemos acercarnos para pedir perdón. Y es sin excusas. Lo mejor es guardar silencio y simplemente decir: me equivoqué, hice mal las cosas, perdóname. Pero si yo empiezo, hermanos, a poner excusas, es que esto, es que aquello, es que mira, Señor, tú me descuidaste. Bueno, en este caso era la relación entre Dios y su pueblo, pero estamos hablando entre nosotros también. Y entonces hablamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y empezamos a decir, o el hijo contra el papá, ¿no? Y es que sí te perdono, papá, pero es que tú también, y esto y aquello no. Si vas a perdonar, el perdón tiene que ser simple, sencillo, ¿verdad? Como dice aquí, sin disculpas, sin excusas, ni pretextos. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, tenemos que aceptar lo que hicimos mal, y si no hicimos mal, pues también, ¿verdad? Está bien, no lo hice, pero como le dije, cuando hay humildad, podemos decir, pero si en algo te ofendí, perdóname, ¿verdad? Tal vez yo digo, no estoy consciente de que cometí esa falta, yo no lo sabía, pero si te ofendí, de verdad, de corazón, perdona. Eso debe de ser la actitud de una persona humilde. Pero la persona que no es humilde dice, pues si yo no hice nada, ¿por qué le voy a pedir perdón? ¿Ha escuchado esa frase? ¿O usted la ha dicho alguna vez? Pero con el amor de Dios sí podemos pedir perdón, aún de aquellas cosas, hermano, que nosotros no hicimos ni siquiera consciente, ni siquiera sabíamos. Porque le ha pasado a usted que alguien le viene a pedir perdón y usted dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Sí le ha pasado? Es que quiero pedirte perdón. Y tú le dices, ¿pero qué pasó? No, es que una vez esto y aquello, la verdad es que yo no estaba consciente, ni me acuerdo, no sabía, ¿verdad? Tú me hiciste así, no me di cuenta. Y entonces podemos decir, ¿sabes qué? Si te ofendí con mis acciones, perdóname, perdóname. Y esa es la manera de pedir perdón, con responsabilidad. Y número 3, dando o expresando una solución. Aunque no se puede ir marcha atrás, hermanos, para borrar el pasado y deshacer o rehacer lo que hicimos, sí podemos hacer lo que esté en nuestras manos para reparar el daño causado. Esa es una manera correcta de pedir perdón. Perdóname, ¿verdad? Si yo lo rompí, te lo voy a pagar. Pero si yo nada más voy y le digo, perdóname, la regué, se rompió, ¿me perdonas? Sí, o sea, perdonar tiene que tener mínimo estos 3 elementos: arrepentimiento, responsabilidad y una reparación del daño o solución. De esa manera mi perdón es verdadero y está completo. Amén. Entonces necesitamos aceptar esa responsabilidad. Entonces yo tengo que pedir perdón de esta manera. Otra vez, me lo voy a repetir, los 3 elementos para un buen perdón, ¿cuáles son? Arrepentimiento, responsabilidad y dar una solución. De por sí ya la solución está dentro del pedir perdón. Cuando una persona se acerca a ti a pedirte perdón es porque realmente ya quiere arreglar las cosas, ya es parte de la solución. Pero hay cosas que se necesitan reparar, reponer o restituir. Y eso es lo que tenemos que considerar en el perdón. ¿Sale, hermanos? ¿Cómo voy a reparar eso que hice? Y hay veces que sí, hay cosas que ya no se pueden reparar, que esa solamente Dios puede sanar el corazón. Porque tú, ¿cómo le haces para curar una herida que tú provocaste en el alma? No podemos entrar al alma y sanar a esa persona, esa herida que le causé, pero Dios sí puede. Y cuando la persona perdona, Dios puede trabajar y sanar esa herida. Mientras la persona no perdone, si retiene el perdón, si una persona va con arrepentimiento, con responsabilidad y con una solución a pedirte perdón, y la otra persona dice no te perdono, o hace un falso perdón, porque también existe eso, ¿verdad? Que perdonamos y no lo hicimos de verdad de corazón.
esa persona, hermanos, pues ahora sí que no va a poder sanar. Y va a seguir sintiendo dolor, y va a seguir sintiendo coraje y amargura, porque no perdonó. Pero cuando la persona, hermano, verdaderamente perdona también de corazón, en ese momento Dios empieza a sanar, a vendar sus heridas. La condición para que Dios pueda sanar tu corazón es que perdones. Pedir perdón de una manera correcta. Perdóname, vengo con arrepentimiento, con responsabilidad y con una solución. Entonces ahí estoy haciendo un perdón completo, que verdaderamente va a ayudar a perdones superficiales. Hay algunos, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio muchas veces su perdón es pues ya volverle a hablar, porque se enojan, se pelean, se dejan de hablar. Hay unos que se dejan de hablar un día, otros una semana, otros meses, y es terrible cuando se dejan de hablar años, pero se van. Personas que se dejan de hablar años. ¿Y cuál es su manera de pedir perdón? Pues ya le voy a hablar, ¿no? Y empieza a hablarle, hola, pues pásame la sal. Y ya, eso fue el perdón de la persona. Otro, no, vete, te doy un beso y un abrazo. Y pues la otra persona, pues sí. Y ya. No se habló, no se pidió perdón, no agachó la cabeza, no dijo estoy mal, reconozco mi falta, se llama esto y esta es mi solución. No, nada más, vamos a ver la tele. Ya, fue todo, ese fue el perdón, ya estamos reconciliados. ¿No? Te doy un beso y ahí queda. Te compro un helado. Eso es incorrecto. No es la manera ni de pedir perdón, o en un momento dado ni de perdonar. Otros todavía se dan, echan una broma, la otra persona se ríe, ya se solucionó, ya nos reímos juntos. Estamos bien. Eso no solucionó nada. O sea, tuviste una cara chistosa y me dio risa, pero eso no solucionó nada. Eso no solucionó nada. ¿Sí? Tenemos que aprender a pedir perdón. Pero también tenemos que aprender a perdonar. Porque también luego no sabemos perdonar. Perdonamos, pero de una manera fea. Ya, cálmate, ya, sí te perdono, ya. Vete a hacer esto, vete a hacer aquello, ¿no? Al hijo, ándale, sí, ya te perdono, le dice al esposo o a la esposa. ¿Sí? Y ya no lo vuelvas a hacer. Y empezamos a tratarlos como para humillarlos. O sea, vienen ya humillados, muchas veces vienen a pedir perdón, pero la persona que perdona lo humilla más. Y eso es un error. La persona, hermanos, que viene a pedirte perdón, ya viene también, pues mal, no es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil a veces pedir perdón? Y se hace un esfuerzo, y entonces todavía vienen y la tratan mal, o la humillan, o la ignoran por un rato para que le duela, para que sienta y no lo vuelva a hacer. ¿Ah? Así hablan las personas a veces, y eso está mal. También hay que aprender a perdonar. Tenemos entonces que aprender a perdonar y liberar a toda persona. Si alguien viene y te dice esto y aquello dices, ¿qué crees? Yo no sabía que esto te había ofendido. Yo no lo sabía. Perdóname. Porque tal vez, porque sin querer te ofendí, yo no me di cuenta, pero perdóname. Cuando haces eso, liberas a la persona. Se siente libre la persona. O cuando dices te perdono, la persona se libera, o cuando dices perdóname, se libera. Algo maravilloso, porque por eso el perdón es una bendición, y por eso muchos, el diablo los tiene atados en esa área de no pedir perdón ni perdonar, los tiene atados todo el tiempo, pero no sabes que cuando lo empiezas a practicar vas a estar bendecido y con una paz tremenda en tu corazón. ¿Sí? ¿Cómo perdonar de corazón? ¿Cómo debemos perdonar? Vamos a ver Mateo 18:35. ¿Cómo Jesús llamó a sus palabras? Dice, palabras de vida eterna. Esto que tú estás escuchando son palabras de vida eterna, palabras de bendición. Vamos a ver qué dice 18:35 de Mateo. Dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo tengo que perdonar?
De todo corazón tengo que perdonar. Ahora, no significa, hermano, que vas a elaborar un sentimiento de perdón. Eso no significa. Porque el perdón no tiene que ver tanto con los sentimientos. El perdón tiene que ver más con la voluntad. Tú decides perdonar o no perdonar, no es de sentir, porque si esperas un sentimiento, pues no va a suceder. No va a suceder porque tú estás molesto, enojado, ofendido. ¿Qué sentimiento puede producir eso? Por eso cuando yo perdono no significa tanto sentir perdonar. Cuando decimos de corazón significa que lo sientas. No significa que lo sientas. De corazón significa, hermano, que con sinceridad vas a perdonar a la otra persona a pesar de tus sentimientos. ¿Sí? A pesar de lo que siento, mira, yo cancelo tu deuda. ¿Cómo veíamos en Colosenses la palabra? Anulo tu deuda, anulo lo que me hiciste, lo borramos, vamos para adelante. En el amor de Cristo, te perdono. ¿Sí? Eso es hacerlo de corazón. A veces que es un proceso difícil. A mí me han ofendido. A veces de repente mi corazón me ha engañado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces mi corazón me ha engañado, por eso no hay que hacerle caso al corazón. Muchos dicen, guíate por tu corazón. Están equivocados. Tenemos que guiarnos por la voluntad de Dios. Porque el corazón es engañoso. Y a veces me ha engañado mi corazón en este aspecto. De repente yo he sentido que perdoné a alguien, pero después me doy cuenta que no fue así. Y así me pasó en alguna ocasión, hermano. Me lastimó a ciertas personas. Y yo dije, Señor, pues lo pongo en tus manos y yo perdono. No me pidieron perdón, simplemente yo tuve que perdonar, porque así debe de ser. Aunque no te pidan perdón, tú tienes que perdonar. Y entonces me acuerdo aquella vez que eso me lo ponía el Espíritu. No fue de corazón. Entonces dije, Señor, y me di cuenta de esta situación y el Señor me enseñó a perdonar de corazón. Y yo me acuerdo bien que me encerré en mi cuarto y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, me dolió tanto, y lloré. Me dolió mucho, Señor, me lastimó el corazón, me siento herido, me siento defraudado, traicionado. Así me siento, Señor. Pero delante de ti, con estas lágrimas, delante de ti, Señor, yo perdono a los que me lastiman. Aunque me duele, yo los perdono. Eso es de corazón. Lo hice con sinceridad, lo hice con conciencia. Aquel que perdona así muy superficial es muy seguro que no sea un verdadero perdón. Necesitamos perdonar, ¿cómo dice? De corazón. Si hay cosas que sí se pueden perdonar muy fácilmente, cosas que podemos decir, sí, no pasa nada, vamos adelante. Hay cosas que sí tenemos que aprender a perdonarlas y que van a costar más que otras, pero se puede, porque como dijimos, el amor de Dios ya fue derramado. El Señor está con nosotros y se puede perdonar. Amén. Así que yo quiero enseñarte ahora, hermano, también 3 elementos fundamentales que debemos tener cuando perdonamos. ¿Sí? 3 elementos fundamentales que debemos de tener cuando perdonamos. Y esto es ahí. ¿Cuál es la mejor forma de decirte perdón? Dice, el perdonar cuenta con 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son, hermano? Comprensión, compasión y gracia. ¿Sí? Esos son los 3 elementos: comprensión, compasión y gracia. Vamos a iniciar con el primero, comprensión, que entre paréntesis puse empatía. Por eso, como número 1, vamos a enfocarnos en lo que es la empatía. La empatía, hermanos, como dice ahí, quiere decir reconocer en otra persona los mismos sentimientos, motivaciones e impulsos que usted siente, lo mismo, tanto buenos como malos. La empatía nos debería llevar a decir, yo me he sentido igual y he hecho cosas igual de malas, por lo tanto yo me puedo poner en tu lugar y puedo perdonarte como me gustaría que me perdonaran a mí. ¿Sí? Pero si yo quiero perdonar con orgullo, no,
no, pues yo nunca he hecho nada malo, así como tú me hiciste, y así. No, yo tengo que venir diciendo, yo también me he equivocado. A mí también me ha tocado pedir perdón. Y cuando yo he pedido perdón, me dio gusto cuando alguien me hizo este gesto, cuando alguien habló conmigo así. Siento bonito. Entonces dijo Jesús, de la manera que los hombres quieren que hagan contigo, tú haz con ellos. Eso es la empatía, ¿sí? Entonces tú perdona poniéndote en los zapatos del otro, como si tú fueras el que está pidiendo perdón. Y cuando tú tienes ese sentimiento, entonces en ti, hermano, hay comprensión. Y la actitud que vas a tomar va a ser de bendición, porque te estás poniendo en el lugar de la otra persona. ¿Vale? La que sigue, hermanos. ¿Cuál es la que sigue? Compasión. ¿Qué significa perdonar con compasión? La compasión, hermanos, es un profundo anhelo de aliviar el sufrimiento, el suyo, el de la otra persona y el de la relación, ¿verdad? De arreglar las cosas y seguir adelante. Yo necesito tener esa compasión, ese deseo de que las cosas se arreglen, de aliviar su sufrimiento, porque la persona que me viene a pedir perdón no es fácil, me viene a pedir perdón, pero yo tengo que hacer y tener esa compasión para poder aliviar, como dice aquí, el sufrimiento de la otra persona, de mí mismo también y de la relación. Sabe, hermano, que cuando uno perdona, ya dijimos, ¿verdad? Tenemos que tener una solución, pero de repente hay cosas que no podemos solucionar. Por ejemplo, esa herida que hay en el corazón, esa el que causó mi ofensa. Tú no puedes entrar al corazón de la otra persona y sanarlo, o en su alma. Nadie lo puede hacer. Si tú lo hieres, ¿verdad? Físicamente, pues lo llevas a un doctor, ¿verdad? Que lo atiende, donas de corazón. En ese momento Dios puede sanar. Dios puede quitar ese dolor. Pero la condición para ser sanado es perdonar. ¿Cuál es la condición para ser sanado? Perdonar. Es que yo no puedo perdonar, me dicen muchas veces, pastor, yo no puedo perdonar, me duele mucho, no puedo. Sí puedes perdonar, es más, es que ya deje que pase un tiempo, deje que me sane un poquito y a lo mejor ya voy a perdonar. No vas a sanar, porque la condición para que sanes es perdonar. Ese dolor no se va a aliviar hasta que perdones. En otra predicación yo les hablé, ¿verdad?, que la medicina que Dios utiliza para sanar el corazón es la perdomicina. Para que tú puedas ser aliviado, necesitas tomarte 2 cápsulas de perdomicina 3 veces al día, después de los alimentos. Perdona, y tu corazón se va a sanar. Dios va a sanar tu alma, pero perdona. Y hazlo, como dice aquí, cuando perdones, perdona con esa compasión, de la manera que Cristo me perdonó. Todavía, hermano, Cristo te perdona, y ahí andas todavía de necio y te andas equivocando y haciendo cosas, y Dios te perdona, porque por eso estás vivo. No sé si te das cuenta de eso, pero hoy amaneciste, abriste tus ojos, porque Dios tiene compasión de ti. Dios tiene misericordia de ti, y si no, ya te hubiera llamado, porque debes la vida. Y si Él quiere, no importa si eres niño o grande o viejo o joven, si Él quiere y te quiere llamar hoy, te llama hoy. No le importa la edad que tengas, pero por su misericordia y por su compasión estás aquí, porque Él te está dando una oportunidad para que le busques. Si no te das cuenta, bueno, aquí te lo estoy diciendo, para que te des cuenta que Dios te tiene aquí para que tú te salves. Sálvate, escapa por tu vida. Cristo viene pronto, el fin de las cosas se acerca, el fin de todas las cosas se acerca, hermanos. Escápate de la condenación eterna. Cristo está aquí. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué debo de tener? Compasión. Y último, gracia. La gracia tiene 3 significados que nos sirven aquí, hermanos, en cuestión del perdón. La gracia tiene significado de generosidad, regalo no merecido y belleza, encanto o elegancia. Esos son 3 significados de gracia que tú los puedes hallar. Los 3 son correctos. Y tenemos que perdonar con esas 3 actitudes o de esas 3 maneras, con generosidad. Perdonar con generosidad. ¿Qué significa perdonar con generosidad?
Pues perdonar, hermano, con generosidad es abrir completamente el corazón, abrir los sentimientos, todo lo que vimos, ser empático, comprensivo y decirle: sí, yo te perdono, sí, yo te perdono, lo puedo hacer así nada más, te perdono, ándale, y me doy la vuelta. Eso es sin generosidad. Pero con generosidad, un poco de generosidad a lo mejor es mirarlo a los ojos, ¿verdad? Y decirle: no te preocupes, todo está bien, yo te perdono, vamos a echarle ganas. Ya tuviste un poquito más de generosidad, pero si tienes más generosidad, más encanto, más belleza, a lo mejor, ¿verdad?, vas a poner tu mano en su hombro y le vas a dar una palmadita en la espalda y le vas a decir: no te preocupes, somos amigos. Si es tu esposo, tu esposa, a lo mejor, o tu hijo, le das un abrazo y le das un beso y le dices: todo está bien, yo te amo, te perdono. Si Cristo me perdonó y tú me has perdonado otras veces, ¿cómo yo no te voy a perdonar? Vamos a echarle ganas, yo te perdono, mi amor. Qué generoso fui, me pasé de generoso, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿No te gustaría que te perdonen con gracia, hermanos? Con esa generosidad, con esa belleza, con ese encanto. Ahí, hermanos, el Señor se mueve. Amén. Ahora, más generosidad. Ya le di la abrazo, vente, te invito a un helado. Ah, no, ya me pasé otra vez de generoso, ¿no? ¿O qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Unas salitas de pollo? Vámonos. ¿Ah? Te compro el pollo rostizado entero. Estamos bien, somos felices, nos hemos perdonado, se desató bendición, algo maravilloso está pasando en lo espiritual, somos benditos, vamos al cielo. Eres generoso. A decir nada más: te perdono si ya pasó, no lo vuelvas a hacer. Es más, sírveme algo porque te perdono. Eso no está bien. No más dame los calcetines de la semana. Dios mío. Tenemos que entender eso, hermano, y perdonar de esa manera. Por último, penúltimo, Dios mío. Perdonar, hermanos, es prometer hacer 4 cosas. ¿Sale? Perdonar es hacer o prometer hacer 4 cosas. Número 1, prometo que no voy a pasar, que no voy a pensar en este incidente. O sea, yo voy a sacarlo de mi mente. No voy a dejar que esto se quede más ahí. Decía, si no mal recuerdo, el hermano Alberto Montesi, que las tentaciones, hermanos, son como los pájaros que vuelan sobre nuestras cabezas. Y no podemos evitar que vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos hacer. La verdad es de que, hermano, nuestra mente tiene un área de la memoria. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Usted sabe eso. Cuando tú perdonas no significa que vas a sufrir una amnesia espiritual. Y de repente tú perdonas y ¡pum!, ya se me olvidó lo que me hizo. ¿Qué me había hecho? No, eso no ocurre. Eso no ocurre. Así que esto se tiene que trabajar. Porque los pensamientos van a venir de lo que te hizo y el diablo te los va a venir a mencionar. Ay, algo que trabajas, no, pero ven a lo que te hizo y acuérdate. Entonces ahí tú tienes que decir: no te voy a permitir que otra vez juegues ahí. No voy a pensar más en eso. Y como he perdonado, prometo que no voy a pensar ya más en esto. Se acabó. Porque perdoné. ¿Vale? Y cuando venga, va para afuera. No te quiero aquí. Pero si tú dejas que haga nido, bueno, entonces vas a caer otra vez en lo mismo. Y luego van a entrar demonios y te van a atormentar. ¿Sale? ¿En serio, hermanos? ¿Por qué se quedan tan callados? ¿En serio? No sé si está exagerando el pastor, ¿en serio? Si no perdonas de corazón, ahí usted lea la historia de la que leímos del 18:35. Dice: fue entregado a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Son enfermedades, son demonios, son culpas, son remordimientos que te van a estar atormentando porque no perdonas o porque volviste a llenar tu corazón de lo que verdaderamente habías perdonado de corazón. Porque yo he tratado personas que estoy seguro que perdonaron de corazón, pero después de un tiempo dijeron: yo creo que no he perdonado de corazón. Pero no es que no hayan perdonado de corazón, sino que permitieron que los recuerdos otra vez dañaran su mente.
tienen que volver a vivir el proceso de perdonar. ¿Por qué? Porque permitieron que otra vez eso se quedara ahí. Así es que prometo que no voy a pensar más en este incidente, porque el amor es paciente y bondadoso, con paciencia, tarde que temprano, probablemente si llegue el momento en que digan, ya ni me acuerdo de lo que pasó. Yo por ejemplo les puedo decir que en una situación, un problema con mi esposa, cuando recién nos casamos, fue una situación difícil, pero les aseguro que me acuerdo que fue difícil y todo lo que pasó, pero ya no me acuerdo por qué. De verdad, mi hermano, ya no recuerdo por qué. Y luego le aconsejo a los jóvenes, no van a tener conflictos en su matrimonio, yo lo tuve, pero me pregunté, ¿de qué se enojó? Es que no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me enojé mucho. Y luego ella se enojó mucho y se salió de la casa, y luego ya no regresaba, y luego yo dije, ¿qué va a pasar? Y luego ella me dice, bueno, ¿y qué pasó? No me acuerdo. Se trabaja tanto el perdón y dejamos que Dios nos hable, que realmente se olvida, de verdad. De verdad. Pero tenemos que hacer esto, prometer que no voy a pensar en este incidente, para que no me vuelva a acordar. Número 2, prometo que no voy a recordar este incidente y usarlo contra ti. ¿Sí? Porque muchas veces, y seguramente vamos a tener otras diferencias. Seguramente en el futuro va a haber otra vez otro roce. Y muchas veces lo que hacemos es volver a sacarlo de aquella vez. Y eso es incorrecto. Si yo ya perdoné, se supone que ese asunto quedó resuelto. Y si es un nuevo asunto, pues voy a tratar el nuevo asunto, porque aquel asunto ya pasó. Y no voy a estar diciéndole lo mismo que hiciste hace 10 años. ¿A poco no te acuerdas cuando nos casamos? ¿Cómo te perdoné? Dios mío, por Dios. 10 años, si hubiera venido Cristo, ¿tú te quedas? Porque traes eso en tu corazón. Dice 1 Corintios 13:5, el amor no guarda rencor, el amor de Dios no guarda rencor. Y ese es el amor que tenemos. Por lo tanto, prometo no recordar este incidente. Ya pasó. Si hay otro asunto, nueva situación. Pero ese ya quedó atrás. ¿Sale? Ese ya quedó atrás. Número 3. Prometo que no voy a contarles a otros de este incidente. Porque eso sucede, ¿no? Si ya lo perdoné, ya íbamos, no, vamos, ya le perdoné, ¿no? Tremendo, lo perdoné, yo resalté lo espiritual, como me dijo el pastor. Sí, porque me hizo esto y aquello, eso está mal. Ya te dije que no me gusta la fanfarronería, aunque a veces que eso, pero a veces fanfarroneamos, ¿no? Soy muy bueno, soy muy y ahí estoy alimentando miedo, ¿no? Si tú ya perdonaste, eso ya se acabó y ya no tienes que andar hablándolo con nadie más. Porque eso ya quedó ahí. Ya perdoné. ¿Qué tengo que estar hablando? Porque ya se aclaró, ya se resolvió. Solamente es para alimentar miedo. Y no está bien. Y no está bien. ¿Estamos? ¿Ok? Mira que está a tu lado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dice 1 Corintios 13:6, el amor no se goza de injusticia, porque cuando yo platico las cosas de otros, eso es falta de ética, eso es algo que no es correcto, no es una buena costumbre. No voy a estar hablando de lo que ya pasó, está bien. ¿Sí, hermanos? Eso ya pasó. Bueno, número 4. Prometo que no voy a permitir que este incidente se interponga entre nosotros, ni sea un estorbo en nuestra relación. Porque el amor no tiene envidia. Entonces no voy a permitir que esto interrumpa mi relación contigo. Si ya nos perdonamos, si ya te pedí perdón, si tú ya me perdonaste, entonces vamos a tratar de sanar la relación. Vamos a tratar de seguir juntos en el camino. Vamos a tratar de reconciliar las cosas, de reconciliarnos entre nosotros. No de que ya te perdoné, pero aléjate, vete, no te quiero ver. Y ya te perdoné. Ya te perdoné, pero no sé, buscamos, ¿verdad?, la manera de alejarnos de las personas. No, perdonar verdaderamente es, voy a buscar la manera de que sigamos juntos, de que las cosas funcionen. Yo sé que a veces esto no es posible porque la otra parte no
no quiere reconciliarse, no quiere cambiar. Bueno, en ese aspecto, hermano, ya no queda en ti. Tú lo intentaste, tú le echaste ganas, tú le brindaste la oportunidad. Si esta persona no quiere, pues simplemente a lo mejor sí vas a tener que hacer un paso al costado, pero no porque estés molesto o no le hayas perdonado, sino para que la relación no se dañe otra vez. Entonces hago un paso al costado, pero porque la otra persona insiste en seguir en una actitud equivocada, ¿sí? Doy un paso al costado. Pero en general, si ambas partes han trabajado bien el perdón, entonces podemos ser amigos y podemos seguir trabajando nuestra relación y no nos va a distanciar. Al contrario, esto nos va a ayudar para que nuestra relación sea cada vez más fuerte y más duradera. ¿Sale? Es importante lo que estoy hablando. Es importante lo que estoy diciendo, porque el último punto, y eso ya no lo puse allá arriba, porque eso ya se acabó, pero ese es el asunto de la reconciliación. No, sí lo puse. No, mire, gracias a Dios. Ahí es donde ya entramos, ya perdoné, ya y todo, pues para que siga la relación adelante yo tengo que reconciliarme. ¿Qué es reconciliación? Reconciliación es la reparación y restauración de la relación. Y eso exige un trabajo en equipo. Yo puedo perdonar, pero nosotros tenemos que reconciliarnos. ¿Sale? El perdón es un asunto individual, pero la reconciliación ya tiene que ver de los dos. Ambos tenemos que ponerle nuestra parte. Si su compañero le pide perdón, como dije, una parte de ese perdón ya es un remedio sugerido. Pero el asunto es, hermano, que la reconciliación es importante. Pongo este ejemplo, aunque a lo mejor puede ser un ejemplo pues, fuerte. Pero vamos a suponer que una persona le fue infiel a su pareja, sea hombre, sea mujer. Y entonces el otro le dice, perdóname, yo me equivoqué. Qué terrible, ¿no? Perdonar una infidelidad. Perdóname. Pero cuando estamos en Dios, sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Diga que está a su lado, sí se puede. Pero bueno, el asunto, hermanos, aquí de que estamos hablando de la reconciliación, es de que, ok, te perdono. Le dice la mujer o el hombre, te perdono esa infidelidad de corazón. Se cumple todo el proceso. Pero mira, la situación tiene que cambiar. Vamos a suponer que donde el hombre, en este caso que el hombre haya sido el adulterio y haya sido con su secretaria en su trabajo. Entonces la esposa le dice, mira, sí, pero las cosas tienen que cambiar porque si no, esto no va a funcionar. Necesito que te salgas de ese trabajo. Yo no te voy a pedir otra cosa más que cambies de trabajo y ya no vayas para allá. Porque yo no voy a poder con estas situaciones. Si el hombre realmente está dispuesto a reconciliarse, va a decir, bueno, pues sí, es un buen sustento, es un buen salario y yo tengo mucho tiempo ahí, pero por mi relación lo voy a hacer. Y entonces sale del trabajo, entonces ahí hay reconciliación porque se pusieron de acuerdo. Pero supongamos que el hombre dice, no, yo voy a seguir ahí y yo no voy a correr a mi secretaria porque pues, está solita y tiene 2 hijos y no tiene quien la vea. ¿Cómo la voy a correr? Ni yo no me voy a ir, ¿cómo crees? Tantos años tengo en esa empresa y ahorita tú crees que me voy a salir. Entonces ahí ya no hay acuerdo. ¿Se dan cuenta que ya no hay acuerdo? Entonces la esposa va a decir, entonces mira, yo te perdono de verdad, pero esto no va a funcionar. Yo le pido entonces que mejor nos separemos. No significa que nos divorciemos, jamás dije divorcio, pero sí que nos separemos. Porque no es correcto, yo no voy a estar tranquilo. Sabiendo que tú vas a ir donde está la mujer, donde todos los días, 8 horas al día, y tú dices que no puedo. Y entonces ahí hay una separación. Se dio el perdón, sí se dio el perdón. La persona camina en paz con Dios y con su prójimo, sí camina en paz con Dios, pero la reconciliación no hubo porque una de las partes, la que supuestamente pidió el perdón, realmente no está dispuesto a hacer el último paso. ¿Cuál es el último paso para un perdón verdadero? Una solución. Una solución. Bueno, y por supuesto parte de la reconciliación, la solución, por supuesto. Esto es un ejemplo, hermanos, muy fuerte. Pero así son las cosas, ¿no?
Y tenemos que aprender de todo esto. Y espero en Dios que este tema, hermanos, que iniciamos y ya terminamos hoy, haya sido de bendición para usted. Lo pueda aprovechar y pueda trabajar en él. Que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos ayude. Entendamos hoy este último punto. Yo creo que el versículo se lo puede aprender de memoria. Háganlo, ¿verdad? Soportándonos a otros, perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, porque nos has permitido tener este tiempo, Señor, disfrutando, Señor, de tu palabra, disfrutando, Señor, de tu casa, de los hermanos, de la comunión, Señor, de la alabanza. Ha sido de gran bendición, Señor. Yo te pongo en tus manos, Señor, cada vida de mis hermanos, Señor. Que tú seas, Señor, obrando, Señor, en sus vidas, Señor, en nuestras vidas. Porque todavía, Señor, somos seres humanos que necesitan, Señor, ser formados, ser moldeados, hijos tuyos, vasijas en tus manos que necesitan, Señor, seguir siendo trabajadas por ti. Ayúdanos. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, que dispuso, oh Dios, Señor, este tiempo y estas semanas para venir y tomar, Señor, esta palabra. Oh Dios, Señor, que esta palabra traiga ese cambio en cada relación, en cada vida, Señor, aún en nuestra sociedad, en nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos brillar con esta luz, Señor, de que nos da, Señor, tu palabra, que nos da, Señor, tu Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Y te ruego, Señor, que se desate a partir de hoy esa bendición, Señor, que ha desatado estas palabras, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias por todo, sobre todo gracias porque nos perdonaste. Gracias porque diste tu vida. Gracias, Señor, porque tú diste todo por amor a nosotros. Te doy muchas gracias. Bendícenos y ayúdanos en ese mismo amor, en ese mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesucristo. Hacer, Señor, con los demás del mismo modo. Mi Dios, te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Nos vemos.